la grabo yo y se las mando yo. Gracias, Fede, de todos modos. Muy bien. Ya tenemos la clase pasada, vimos objetivo, hipótesis y pregunta de investigación. Esto nos ayuda a ratificar esta cuestión de nuestras variables. Ya tenemos bien identificadas nuestras variables. Ya vimos que tenemos variables seguramente. Ya te diste cuenta que tienes variables que aparecen en todo tu trabajo de investigación. Esa variable es nuestra variable madre, nuestra variable principal, nuestra variable independiente. Esta variable le da la característica principal a nuestro protocolo de investigación. ¿Ok? Entonces, esta variable, por estas características, es nuestra variable, es una variable visible. ¿Ok? Esta variable quiere decir que está donde quiera, en el título, en el planteamiento del problema, en la hipótesis, en la justificación y donde quiera está metida, en el objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para poder evaluar este segundo parcial? Pues bueno, el tiempo se nos vino muy rápido y no te voy a pedir que me entregues el marco teórico completo. Habíamos platicado pues que el marco teórico es un trabajo exhaustivo. ¿Qué es un trabajo exhaustivo o a qué me refiero cuando digo exhaustivo? Pues que tienes que profundizar en tus conceptos, tienes que profundizar desde qué significa, cómo hace... ¿En qué ciencia? ¿Cuál es la ciencia que lo estudia? ¿Cómo hace la transición de una ciencia a otra? ¿O cómo hace la transición de una ciencia a la especialización que tú le estás dando o para lo que tú lo estás utilizando? Y si recuerdan, poníamos de ejemplo este concepto de la resiliencia como un concepto que nace en una disciplina dura, tiene que emigrar a disciplinas más blandas. O sea, una disciplina dura es una disciplina exacta que tiene que ver con matemáticas, que tiene que ver con físico-matemáticas, ¿sale? Química, ¿sí? Entonces, estas disciplinas son exactas. ¿Por qué exactas? Porque yo no te puedo decir, a ver, reflexiona si 2 más 2 son 4 y qué posibilidades podría haber de que fueran 5. Pues no, en matemáticas no cabe la posibilidad de la reflexión, no cabe la posibilidad de cambiar el resultado. Es exacto. Siempre los números van a ser exactos, pero las ciencias humanas no son así. Las ciencias sociales siempre hay posibilidad de cambiar el resultado. Siempre podemos reflexionar, analizar qué es lo que está viviendo nuestro sujeto de estudio, que en este caso son los seres humanos, y desde ahí, qué posibilidades existen de mejorar, adaptarse, cambiar, ¿sale? Entonces, sí podemos, son las que podemos reflexionar. A eso me refiero cuando les digo una ciencia exacta, dura y una ciencia social blanda, ¿sale? Que hay muchas más posibilidades. ¿Cuáles son las ciencias blandas? Todas las sociales. ¿Cuáles son las ciencias sociales? Psicología, filosofía, derecho, enfermería, medicina, todas las que tienen que ver con los seres humanos. ¿Y cuáles son las exactas? Contabilidad, administración está como champurreada porque tiene social y tiene ciencias exactas. Entonces, administración es de las que entra en las dos. Pero matemáticas, física, química, economía, esas son exactas, siempre son exactas. Administración, vamos a colocarla en las ciencias humanas porque tiene este toque de
la administración del talento humano. Muy bien, ya que tienes esto, pues ya te diste cuenta que lo más fácil para ti va a ser hablar de tu variable madre o de tu variable principal. Entonces vas a defender este coloquio, este segundo parcial, lo vas a defender solamente con dos variables. La variable principal y la variable subsecuente. ¿Cuál es la subsecuente? La que en importancia le sigue a la principal. ¿Por qué quiero evaluarte a partir de esto? Porque esto va a ser lo más sencillo para ti. Va a ser mucho más sencillo que defiendas el eje medular eh, de tu protocolo de investigación o de tu línea de investigación a que defiendas todo el marco teórico. Y no acabaríamos, de aquí al viernes no acabaríamos el marco teórico, ¿vale? Es más profundo. Pero que sí es importante, interesante que hagas, es que de aquí al jueves termines de concretar el marco teórico de estas dos variables. Que lo empezamos a hacer la clase pasada, ¿lo recuerdan? Empezaste, les recomendaba yo, empieza a investigar tu variable, tu concepto y variable es la misma cosa. Empieza a investigar tu concepto desde el marco conceptual, desde la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española? Anótalo ahí en tu protocolo donde dice marco teórico, ahí anótalo. Entonces, anotas en tu protocolo, por ejemplo, si marco teórico es el apartado 2, tú pones tu variable 1, 2.1. Y si tu variable 1 es pandemia, bueno, entonces pones en Arial o Times New Roman 14, pones pandemia. Y luego pones todos estos conceptos que encontraste de pandemia, tal como lo encontraste en la Real Academia de la Lengua Española, y luego les dije, todos los que tengan que ver con la pandemia, vámonos a la OMS. Entonces, en la OMS y en los diccionarios de medicina o de ciencias de la salud. Ya tienes 3 autores diferentes de tu concepto. Ahora sí, vámonos a las investigaciones, los libros. De pandemia no va a haber mucho que hablar en los libros porque es algo que estamos viviendo. Entonces, aprovecha tu estado del arte para abordar el tema de pandemia. Y luego les envié, me llegó la última investigación de la Universidad Autónoma de México, donde se hizo este estudio, estas investigaciones de pandemia y educación, o educación y pandemia, y lo compartí con ustedes. No sé, no recuerdo, ¿alguno de ustedes tiene el tema de pandemia y educación, pandemia y economía? ¿Qué tenemos? El mío se relaciona algo así con la pandemia, pero es la recesión económica familiar en tiempos de pandemia. Ok, ok. Entonces ahí entramos igual OMS va a tratar esta cuestión de la pandemia y la OSD va a tratar sobre la recesión económica. Cuando tenemos una pandemia es una cuestión globalizada, es para todo el mundo, entonces entramos a los organismos mundiales, vámonos a la ONU, por eso es OMS, SD, SOD, COD, ya me hice bolas con las siglas. La OECD es la que trata de la economía. Vámonos al Banco Mundial, ¿no? Y cómo se está viviendo la recesión económica desde lo mundial. Ya que tienes lo mundial, entonces vas aterrizando a lo federal y a lo estatal y finalmente a lo municipal, hasta donde pues hasta donde nuestras posibilidades por el tiempo no lo indiquen.
pero no espero que me digas por tus posibilidades que solamente viste un concepto, porque pues ya tenemos trabajando varias semanitas con esto del marco teórico y bueno, sobre todo la semana pasada estuvimos como muy de cerca, ¿no? Muy pegaditos con esto. Entonces seguramente que todos tienen ya más información. Entonces vamos a aterrizar desde la teoría, vamos a aterrizar nuestros conceptos. Si tienen alguna duda, en específico de sus trabajos. Estamos trabajando desde la semana pasada y esta y casi toda la materia ha sido más bien tipo tutorial. ¿Tienes alguna duda? Y te voy guiando respecto a tu trabajo. ¿Alguna duda, Bere? Bere, que Yo estás bien sí. adelantada. Bueno, no comprendí muy bien la parte que dijo de cómo que teníamos que poner en el marco teórico cómo se hace la transición de una ciencia blanda a una ciencia dura en nuestro tema de investigación. Ok, este es un detalle entonces de redacción. Yo tengo que, voy a usar otra vez la resiliencia, ¿sale? ¿Cómo pasa resiliencia de física a sociología? Entonces, ¿cómo empiezo yo esa redacción? Yo pongo todos los conceptos, ¿no? Cómo lo toma la física. Y luego, ya que los tengo, me meto entre el párrafo de la física y de la sociología. Y entonces, analizo la historia un poquito y comienzo mi redacción. Posteriormente, el concepto de resiliencia fue adoptado por las ciencias sociales, siendo la sociología la primera en adoptar el concepto y darle un sentido humano. Y ahí hice la transición. ¿Sale? O sea, ¿cómo es la transición? Es explicar cómo de una ciencia dura, una ciencia social la adapta o la adopta. Entonces, cuando la adopta es que la aplica sobre los humanos, la aplica sobre la sociedad. ¿Sí quedó, Bere? Sí, ya me quedó más claro, maestra. Gracias. Sé que estos detalles luego de redacción son los que nos confunden un poco, ¿no? Pero va por ahí. ¿Qué más? Leslie, ¿alguna duda, algún comentario? No, creo que no. ¿Cuál había comentado que eran las ciencias duras? Duras. Física, Ajá. matemáticas, Ajá. química, Sí. contaduría, economía, Finanzas entraría en economía. sí, Ok. Ajá. Solo serían esas 4. sí, Ok. Gracias. de nada. Yasmín, Sí, yo tengo un poco más de duda en mi redacción, creo. Mis variables son pobreza, desempleo y pobreza, desempleo y no me acuerdo de la otra. Pero, trabajemos pobreza y desempleo. ajá, pero empiezo como con su definición y voy poniendo, por ejemplo, en desempleo, cómo se vio antes de la pandemia y posterior a la pandemia. Bueno, ahorita con la pandemia. Bueno, voy a abrir mi archivo.
También otra duda, el resumen se tiene que incluir, ¿verdad? El resumen no. Recuerda que el resumen y la introducción es hasta que terminamos. Hasta que terminamos ese bloque, Ajá. trabajamos resumen e introducción. La introducción que sí vas a hacer es la del planteamiento del problema. Pero para hacer esa introducción tienes que terminar la justificación. Seguramente ustedes ya en su planteamiento del problema ya lo justificaron. ¿Qué tengo que hacer? Extraer esos pedacitos, esos renglones donde yo fui justificando en el planteamiento del problema y concretarlo. Es como concluir con la justificación. Es decir, por ejemplo, la justificación puedo poner, por lo tanto, es de vital importancia realizar esta investigación, ya que se plantearán o nos darán los parámetros para prevenir la ansiedad. Eso, o sea, eso está en mi planteamiento del problema, pero en investigación siempre extraemos información fundamental que cautive al lector. Por eso está estructurado así. Tú tienes tu planteamiento del problema y ya tu planteamiento del problema, habíamos dicho, es una justificación de por qué. Pero ahora tú puedes usar tu CCA para redactar exclusivamente la justificación. Ya tienes todo eso, ya tienes el planteamiento, tienes antecedentes empíricos, planteamiento del problema o el problema y tienes la justificación. Ahora sí puedes realizar tu introducción. Ya tienes con qué realizar tu introducción. ¿Ok? ¿Qué más? Y me decías tener, la primera duda casi no te entendí bien. ¿Cuál era? Bueno, es que tengo tres variables. Es pandemia, es pobreza y es desempleo. En pandemia me baso en lo que es pandemia y las pandemias que se han originado a lo largo. En desempleo igual voy como más a las estadísticas entre hombres y mujeres desempleados a causa pues de la recesión económica antes de COVID. Y en pobreza apenas lo estoy redactando, pero aquí igual voy a iniciar con su definición. Me voy a basar más en la nutrición, la recesión de salud. No sé si más o menos. Sí, sí, aquí lo que es que de la manera como lo estás ligando, como ver todas las pandemias que han sucedido y luego vas a ver esta cuestión, el impacto sobre la salud, entonces revisa otra vez tu título y tu objetivo y a partir de ahí abordas tus variables. Estaría interesante y sería de muy buen complemento donde hablas de desempleo. Primero, identificar qué es el empleo, qué es el trabajo, cómo se origina y un poquito de la historia de la revolución industrial que le dio un giro y le dio una personalidad al empleo, ¿no? Y no profundices en eso, pero sí haz un recorrido sutil, como ligerito, que nos ayude a comprender qué es el empleo, qué es el trabajo, y luego ya la anémesis o la contraparte, ahora que es el desempleo, ¿no? Que es cuando se da, y entonces ahí lo que podrías hacer, Yasmín, es qué es el desempleo y las causas del desempleo, ¿verdad? Y ya das todas las causas. Y entre las causas poner la pandemia. Y esa la marcas con algún color, le das algún marcador que nos hable ya de la pandemia. Cuando tú hablas de la pandemia, ya hablas de salud. Y aquí abordar la pandemia o abordar la salud desde la pandemia, ya no tendrías que meterte como
a muchas variables ocultas porque ya tienes el detonante del desempleo, la pandemia, ¿no? ¿Y qué ocasiona esta pandemia o cómo es que se da el desempleo por la pandemia? Pues aquí es donde viene una variable oculta, donde tenemos muchas variables ocultas. Puede ser porque la empresa ya no te puede sostener, o sea, recuerden que cuando empezó la pandemia, la Secretaría del Trabajo y a nivel federal estipuló que en los 3 primeros meses de la pandemia no te podían correr. Tenían que pagarte tu sueldo íntegro, aunque te mandaran a casa, aunque la empresa cerrara. Ustedes como administradores, pues nada más vayan mediando el impacto de eso. No estoy produciendo, tengo la empresa cerrada, pero tengo los mismos gastos. ¿Cuánto tiempo iban a poder sostener las empresas eso? ¿No? Entonces pasan los 3 primeros meses y hace la Secretaría del Trabajo, hace un ajuste. Ok, no lo puedes correr, pero le puedes pagar la mitad de su sueldo. Puedes disminuir el sueldo porque la pandemia no había cedido en nada. En esos 3 meses no había cedido en nada. Entonces, se pagan los sueldos a la mitad. Posterior a esos 3 meses de que te pagaban a la mitad, ahora sí, dijo la Secretaría del Trabajo, ya no podemos sostener la situación. Vamos abriendo las empresas y vamos viendo y entonces suelta a los trabajadores y suelta a los empresarios, bueno, a los que tenía muy agarraditos eran los empresarios, suelta a los empresarios y dice, ok, vamos a empezar a mediar entre el trabajo en casa, si vienen a trabajar 3, 4 días y surgen esas otras alternativas. No sé, Yasmín, ¿esto te ayuda a tu trabajo? Sí, sería más en la variable de desempleo. Me había comentado que ¿qué es el empleo? Desarrollar más o menos el empleo en la revolución industrial. Y actualmente en las empresas, ¿no? Como, ok, sí, ya entendí. Ya Ok. Bueno, espero que sí haya sido de mucha ayuda. Porque yo de repente me emociono con todo lo que leo y digo, esto te sirve. Y a lo mejor me va con tu idea y yo, sí, sirve. Pero en toda libertad, si alguna de las ideas que yo les doy no concuerda con con lo que tú estás llevando, en toda libertad, no voy por ahí, ¿vale? Y aterrizamos por dónde vas, ¿ok? Sí, gracias. Muy bien, ahora vamos, Alejandro. Dígame, maestra. No, dígame usted, ¿qué dudas tiene con sus variables y el desarrollo de sus variables? Pues yo todo, maestra. No, pero... No, aún no me salen dudas. Espero ¿No? que... No. Ok, bueno, trabájalas y sé que tienes ahora sí que un montón de cosas encima, pero trabájalas y cualquier cosa, a ver si por ahí del miércoles ya tenemos material para presentar y defender este segundo coloquio, ¿va? Sí, sí, sí. No lo sueltes, porfa, no lo sueltes. Si yo no te suelto, tú no sueltes a la materia. No. Gracias. Ok. Y vamos ahora con Jenny. ¿Alguna duda? Pues yo sí tengo, mi tema es posibilidades de producción en la nueva economía. Como la clase pasada me comentó que lo de posibilidades y nueva no lo iba a encontrar, yo pensé en enfocarme nada más en producción, economía y pandemia, que son pues, como que la pandemia es como el impulso a la nueva economía. Entonces, no sé si esté bien dejarla en esas 3 mejor, pero Ok. pensaba en el Excel, dejarlas todas, ¿no? Así para que era así como de que mi tema, ¿dónde están las demás palabras o así, los demás conceptos? Y ya en mi planteamiento del problema, pues ya ahí sí solo empezar con las 3 variables, ¿está bien?
¿Sí? Sí, está bien. No sé, por lo demás no tengo duda. Creo que ya ahorita con lo que estuvieron preguntando mis compañeras y así hice mis anotaciones y creo que voy bien. Ok, muy bien. Este, Sí, y yo les recomiendo que sus... Ay, perdón, ¿estás hablando? Jenny, ¿te perdí? Oh. Yo les recomiendo que no quiten las variables, todas las está variables. distorsionando mucho. Mande. Es que mi internet está muy bajo, no la escucho, se distorsiona mucho. Ah, te lo voy a escribir. Igual estoy yo, no te oigo. A ver, entonces vamos. Entonces les recomiendo no quitar ninguna variable, aunque no la vayamos a analizar, no la quiten, ¿sale? Ahí déjenlas en su matriz. Entonces las dejamos en la matriz y las presentamos la matriz así. También van a surgir variables ocultas. Durante este trabajo, mientras estén redactando, van a surgir variables ocultas. Váyanlas poniendo en su misma matriz. ¿Vale? Y así, pues ya habrán notado que todos nuestros instrumentos, mientras dura la investigación, todo es posible de modificación. ¿Ok? Muy bien. Vamos con Mayrin. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Dudas? Por el momento ninguna. ¿Todo bien con tus variables? ¿Todas bien Sí. redactadas? ¿Ya estás La vez listo para el pasada, coloquio? sí tenía las dudas y vi que le pregunté más o menos cómo era y ya con eso, ya pude centrarme en solo una. Digo, no dejé de lado las otras, pero sí más me enfoqué en una de ellas. Ok. Bueno, entonces hay que terminar de desarrollar esa que tienes y para el coloquio vamos a defender dos variables. ¿Sale? Dos, ok. Dos. Ya tienen ahí las indicaciones en su Classroom desde ayer. Les dejé ahí la indicación. Vas a defender dos variables. La independiente o principal y la subsecuente. Esto quiere decir la que le sigue en grado de importancia. ¿Ok? Ok, sí. Gracias, Mayrin. Conste, Mayrin, ¿eh? Nomás Sí, no me entregas como te estoy pidiendo y te jalo las orejotas. ok. Soy igual que como con Alejandro. Si no te suelto, Mayrin, tú no me sueltes la materia. No, Ok. ¿cómo crees? Bueno, gracias. Vamos con Alberto. Hola, profesora. Sí, entonces, nada más tengo una duda. ¿Se va a presentar en la misma coloquio del semestre? No, no. Parcial pasado, ¿verdad? Ujú, Y sí, este segundo, nada más vamos a defender dos variables. Las vamos así como que es. a agregar. Por ejemplo, mi variable es evolución y tecnología. Ok. Entonces, le daría como continuidad, ¿no? Así es. Ujú. Y del planteamiento del problema, ese no lo vamos a agregar a la presentación. Ese ya está. En su primer presentación ya está el planteamiento del problema. Ajá. Ya lo tienen.
Y sí, cuando ustedes presentan cada coloquio, retoman desde el principio, ¿sale? Ok. Es como si no hubieran presentado el anterior, van a presentar este desde el principio. Y modificar todo lo que Entonces, tuvimos como que de errores la primera vez. ok. Luego el tiempo no nos alcanza para presentar a todos, pero hay que grabar el video, grabar un video donde estén defendiendo. Todos graban el video y vamos a presentar mediante una, digamos, vamos a rifar, vamos a seleccionar al azar, ¿no? Vamos a seleccionar al azar ese día quién presenta. Entonces, te puede tocar o te puede no tocar. Entonces, es indispensable que todos hagan su trabajo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Escribir. Primero escribe tu protocolo. Ya que tienes el material, creas el PowerPoint, creas las láminas de PowerPoint. Una o dos. Puede ser por variable, puedes hacer una sola diapositiva donde hagas un cuadro sinóptico que tenga el título de tu investigación y luego abres la llave y pones la primera variable, la segunda variable. Luego, después de esa primera variable, nos hablas de todo lo que ya hiciste, ¿no? De todo lo que la defiendes, todo lo que ya sabes, los conceptos. Recuerda, por favor, que es fundamental mencionar a los teóricos. ¿Quién dijo eso que tú estás defendiendo? ¿Sale? Todos sus teóricos. Y en la última diapositiva o penúltima diapositiva va las referencias bibliográficas. No quites ninguna, aumentas las que estás ocupando. Diccionario de la Real Academia, diccionario de salud, diccionario de salud pública, no sé, todo, OMS, OCDE, ONU, mujeres, todo lo que te haya ayudado como referencia, todo lo que tengas como referencia, no lo vayan a quitar. ¿Sale? Entonces, a lo que ya tenías con anterioridad, le vas a aumentar tu marco teórico y ya verás que va a ser más fácil para ti hablar del planteamiento del problema con toda esta nueva información que tienes desde el marco teórico. Y si te parece que estás repitiendo, que es como muy repetitivo lo que estás haciendo, no te preocupes, no te juzgues. De eso se trata metodología de la investigación, de asegurar, ratificar lo que vienes haciendo, ¿sale? También van a, si no lo tienen en su presentación, van a poner su objetivo, su hipótesis y su pregunta de investigación. Ahí en el protocolo también viene dónde tienen que ponerla. Entonces, todo es pegadito. Procuren primero escribir para tener la información para el PowerPoint. Y ya que tienes el PowerPoint, lánzate al video. ¿Cómo puedes hacer el video? Pues como se está haciendo este video, te conectas a Meet o te conectas a Zoom, pones tu presentación y vas presentando. Ensáyala 3, 4 veces para que cuando tengas que grabar tu video, pues ya sea muy, muy ligero para ti y tengas como esta soltura en el hablar. ¿Ok? Perfecto, profesora. Sí, ya me quedó más claro el procedimiento. Ok, vámonos al primer corte. Son las 9:07. Regresamos 9:17. Recuerda que siempre nuestra primera sesión es la más pesada, es la de mayor información. Entonces, te pido por favor que en estos 10 minutos sueltes todo, te levantes, te relajes, muevas tu cuello, muevas tus hombros, tu cuerpo, te estires mucho. Al cuerpo le encanta estirarse. Hace todas estas conexiones, ¿no? Donde circula mejor la sangre y lleva la información y la va acomodando. Todo lo que tú viste ahorita, cuando tú te estiras, vas, caminas al jardín
o caminas de manera de espiral de afuera hacia adentro y luego de adentro hacia afuera, tu cerebro lo que hace es acomodar todo lo que vimos ahorita, aterrizarlo y crear sus conexiones sinápticas pertinentes para que esto quede como un conocimiento para toda la vida. Así que aprovechen estos pequeños tips que vamos aquí rescatando en la materia. ¿Sale? Nos vemos, ya son las 9:08, 9:18, reconectamos por el mismo enlace.